Las huellas del río Paluxy en Estados Unidos, grabados en Angkor Wat en Camboya y las piedras de Ica serían algunos de los ecos que nos demostrarían que los dinosaurios convivieron junto al ser humano. ¿Tiene algún sustento esta teoría? ¿O simplemente se trata de una serie de especulaciones sin fundamento? ¿Nos han estado mintiendo en la historia? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Las huellas del río Paluxy, este cuerpo de agua que se encuentra en el estado de Texas, en los Estados Unidos, fueron halladas hacia el año 1908 a la orilla de este particular río en esta parte de los Estados Unidos, y básicamente nos demostraría cómo huellas de dinosaurios aparecen al lado de huellas humanas a través de unos sedimentos en donde se pueden apreciar este tipo de vestigios que se remontarían a 250 millones de años, de acuerdo a investigaciones que han realizado algunos peritos en el área. De acuerdo a la historia oficial, esto comenzó con el desbordamiento del río en las proximidades de Glen Rose. En ese entonces, este suceso dejó al descubierto esta serie de huellas de terópodos, que básicamente era un tipo de dinosaurio carnívoro que se desplazaba sobre sus extremidades traseras. Curiosamente, los nativos americanos que conocían este vestigio las denominaban como las huellas de pavos gigantes, ya que tenían un aspecto similar al de estos animales. Lo que ha constituido uno de los misterios más impresionantes del siglo XX y cuyos ecos retumban hasta la actualidad tiene que ver con una serie de huellas de pies humanos que aparecen muy cerca de estas huellas de terópodos que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, y que de acuerdo a investigadores tendrían la misma datación, es decir, 250 millones de años. Hay que tener en cuenta el revuelo que esto causó en su momento, no solamente por parte de la comunidad científica en los Estados Unidos, sino también por un sector, digamos, más ligado con la teoría creacionista del mundo, es decir, que todas las especies surgieron a través de la mano y de la conciencia de un creador omnipotente. Y esto claramente incluso pasó a ser un debate a través de la sociedad estadounidense, porque hay que tener en cuenta que los dinosaurios desaparecieron de nuestro planeta hace 65 millones de años. Y si nos basamos en la datación, de acuerdo a sus estudios preliminares de estas huellas, tanto las huellas de los terópodos, de estos dinosaurios, y las de estos seres humanos que figuran muy cerca de las mismas, tendrían un origen que se remonta a hace 250 millones de años. Una absoluta locura, algo que nos obligaría a reescribir la historia, algo que pone todo fundamento de cabeza. Lo cierto es que
Estas investigaciones respecto a estas huellas del río Paluxy comenzaron a efectuarse hacia la década de los 70. Una serie de instituciones académicas en Norteamérica se preocuparon por examinar exactamente lo que ustedes aprecian en este momento. Esta investigación fue liderada hace ya 5 décadas por parte de científicos e investigadores de la Universidad de Loma Linda en los Estados Unidos. Y la misión de ellos era intentar demostrar si en efecto tanto las huellas de dinosaurios como las huellas de humanos pertenecían al mismo periodo histórico, o si siglos después, y por qué no decirlo millones de años después, las huellas de humano habían sido puestas en esta zona con el propósito de crear una especie de bulo, una especie de engaño histórico. Durante años este fue un tema de gran debate en los Estados Unidos, y hay que tener en cuenta que digamos, si nos basamos en el momento en el que se hallaron en 1908 y décadas posteriores, se estableció un debate entre posturas creacionistas y evolucionistas por parte de académicos en los Estados Unidos. Y los creacionistas en ese periodo histórico, esa primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos, se basaban en el hallazgo de estas huellas del río Paluxy que ustedes aprecian en este momento, en comentar que claramente para ellos era el vestigio de que los seres humanos y los dinosaurios habían caminado a la par, y que desde luego un creador omnipotente había, en este caso, erigido a todas las especies y criaturas que están en nuestro mundo. Al menos así lo veían los creacionistas en ese entonces. A propósito, es un registro de comienzos del siglo XX, pues que atestigua básicamente esto que les estoy comentando, cómo estas huellas humanas estarían al lado de estas huellas de terópodos allá en el río Paluxy, en Texas. Lo cierto es que en la medida en la que pasó el tiempo, una serie de investigadores realizaron pesquisas para, a través de nuevos métodos científicos, de la depuración de herramientas de la ciencia, intentar determinar si en efecto estas huellas habían sido producidas por seres humanos o si se trataba de alguna otra especie. En ese punto es donde aparece este personaje, Glenn Kilvan, el presidente de la Fossil Society del Museo de Historia Natural de Cleveland, en Ohio, en los Estados Unidos. Este es un hombre quien, como se dan cuenta por esta foto, ha estado investigando estas huellas desde hace décadas. Y este hombre afirmó hace algunos años que estas supuestas huellas humanas que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos eran producidas por dinosaurios que las dejaban al apoyar la planta y el talón de sus extremidades en lugar de apoyarse sobre los dedos como sería natural. Es decir, para Glenn Kilvan, este presidente de la Fossil Society del Museo de Historia Natural de Cleveland, estas huellas que ustedes ven en este momento, si bien corresponden a 250 millones de años, no serían huellas humanas, sino que serían huellas de un dinosaurio que tendría esta curiosa y particular pisada. Comprenderán que para un sector de los investigadores de este tipo de temáticas, entre quienes me encuentro, lo concebimos como una explicación peregrina y no muy concluyente sobre lo que revisten estas huellas humanas que están al lado de estas huellas de terópodos que ustedes pueden apreciar en este momento, algo particular. Y desde mi humilde punto de vista, Glenn Kilvan intentó jugar el papel de ciencia nacional socialista a la hora de intentar socavar este particular hallazgo, reitero, en el río Paluxy, en Texas, en los Estados Unidos. Lo cierto es que este no sería el único vestigio que refrendaría esa posibilidad de que humanos y dinosaurios convivieron, y para ello tenemos que irnos, fíjense a propósito, ahí está un registro más actual de estas huellas del río Paluxy. Voy a ponerla ahí en pantalla completa para que la aprecien, al menos así lo denominan algunos investigadores
en este caso independientes, que confirman que pues al menos para ellos es claramente una huella humana y la otra es una huella de dinosaurio, reitero, del mismo periodo de 250 millones de años de antigüedad. Es más, otra hipótesis que en su momento se estableció sobre estas huellas comentaba que quizás se hubiese tratado de una especie de proto-humanoide, por así denominarlo, de quizás una especie de mamífero que hubiese tenido un pie muy parecido al ser humano, pero que no era nuestra especie. No sé, yo ahí hasta allá no me meto, pero creo que es evidente la similitud entre una huella de un pie humano al lado precisamente de esta huella de dinosaurio. Dentro de esta investigación que les comparto en este dossier, me atrevería a decir que también uno de los vestigios que le darían sustento a esta teoría, reitero, todo esto es una teoría, no lo estoy afirmando científicamente, si nos ponemos a verlo desde el punto de vista del canon científico, claramente humanos y dinosaurios no coincidieron, al menos desde el punto de vista de la ciencia ortodoxa, pero este tipo de vestigios son muy particulares y para ello tenemos lo que ustedes aprecian en este momento, las piedras de Ica, y en específico una de ellas que mostraría como una especie de ser similar a un dinosaurio, o al menos díganme ustedes si esto que ven en pantalla es o no es un dinosaurio. A mí se me parece mucho a una de estas criaturas que deambuló por nuestro mundo hace más de 65 millones de años, y encima de esta criatura algo que parece ser un jinete, un ser humano que lo estuviese cabalgando. Hay que tener en cuenta que las piedras de Ica son una colección de piedras del tipo andesita que provienen del Perú y que fueron clasificadas en su momento como un OPART, un objeto fuera del tiempo, tras su descubrimiento. De hecho, han sido investigadas por parte de instituciones científicas en España, y el gran investigador, el gran divulgador de este misterio fue el doctor Javier Cabrera de Arquea, quien las dio a conocer a nivel mundial y quien comentó haber recibido algunas de estas piedras por parte de su amigo Félix Llosa Romero. Comprenderán la serie de especulaciones que se han tejido respecto a las piedras de Ica. Algunos dicen que se trata simplemente de grabados ficticios, de algo que no corresponde a una datación antiquísima, sino simplemente otro bulo u otro engaño. Particularmente creo que si bien algunas son o tienen una procedencia bastante extraña, creo que hay otras, en específico esta, que representarían algo bastante extraño, algo que nos obligaría a reescribir los libros de historia. Pero continuando en Perú, hay otro vestigio muy interesante que avalaría esta teoría y tiene que ver con Uctubamba. Uctubamba en Perú, que básicamente es una zona de esta vecina nación peruana, uno de los países que tiene una de las mayores riquezas arqueológicas, no solamente de Sudamérica, sino del mundo. Resulta que en esta zona de Perú se encontraron pinturas rupestres que mostrarían representaciones de una serie de cazadores alrededor de lo que parece ser un brontosaurio. Voy a dejar la imagen en este momento ahí para que ustedes la puedan analizar. Fíjense esas figuras alargadas que parecen sostener como lanzas o un tipo de herramienta, intentando rodear o hacerle frente a un animal que, al menos para mí, y perdónenme los escépticos, reitero, últimamente soy muy escéptico con los escépticos, para mí claramente lo que se ve ahí es la figura de un brontosaurio. Dudo mucho que precisamente en esta zona de Perú, en Uctubamba, haya precisamente especies animales de estas características. Al menos para mí es un grabado muy diciente. Desde luego, una buena cantidad de instituciones científicas han puesto en entredicho estas pinturas rupestres, comentan que serían un poco más modernas de lo que se piensa. Lo cierto es que
creo que suman elementos bastante enigmáticos a esta posibilidad de que dinosaurios hayan convivido con seres humanos en nuestro planeta. Y haciendo un salto cuántico bastante interesante respecto a este tipo de hallazgos arqueológicos, se encuentra esto que ustedes observan en este momento en sus dispositivos. Un grabado que representaría a un dinosaurio en Angkor Wat en Camboya. Si se dan cuenta, al lado izquierdo sale como subrayado, poderlo como resaltado, creo que es la expresión más correcta. Sale resaltado como en un tinte rosado, y al lado derecho esta misma imagen ampliada para que detallen su aspecto y su composición. Para mí claramente esto alude a un dinosaurio. En su momento algunos escépticos llegaron a comentar que se trataba simplemente de una representación de un jabalí que habría sido impresa por parte de culturas antiquísimas en esta zona del mundo, en Camboya. Es más, dándole más misterio a este hallazgo que se encontró en Asia, algunos creacionistas como Dan Patton y Carl Buck en su momento llegaron a asegurar que esta era una evidencia de que el hombre, en efecto, convivió con dinosaurios, y que este vestigio hallado en Angkor Wat en Camboya sería un testamento que lo representa en piedra, que atestiguaría cómo seres humanos y dinosaurios caminaron por nuestro mundo. Reitero, en su momento tanto Dan Patton como Carl Buck fueron crucificados por parte de los escépticos y los ciencia nacionalsocialistas. Sin embargo, para mí es bastante llamativo en específico este grabado en piedra. Es más, hay otros autores, fíjense, este es un acercamiento de la cabeza de esta figura, o sea, fíjense, ahí la ven en su totalidad, y aquí estoy haciendo un acercamiento de la cabeza de la figura, y al lado derecho lo que sería en este caso una especie de la zona. De acuerdo a algunos escépticos e investigadores, esto simplemente se trataría de un rinoceronte, o posiblemente de la representación de un camaleón. Reitero, esto es algo que ha sido explicado por autoridades científicas quienes han ido a la zona. De hecho, algunos de ellos comentan que el rinoceronte de Sumatra tiene un cuerno mucho menor que el de otras variedades, y en los especímenes más jóvenes está casi ausente, y que básicamente lo que representaría esta figura que están observando sería a un rinoceronte endémico de esta parte de Asia, de Camboya, en Angkor Wat. Al menos para mí alude claramente a un dinosaurio, sin embargo le otorgo el beneficio de la duda. ¿Y ustedes qué opinan sobre esta posibilidad que existe entre la convivencia o coexistencia de seres humanos y dinosaurios? ¿Será que simplemente se trata de otra conspiración sin mucho peso, sin mucho argumento, sin mucho aval científico, que ha prosperado en los últimos años con el propósito de generar contenido viral, no solamente en esta plataforma de YouTube, sino en redes sociales? ¿O en efecto estamos ante un vestigio arqueológico que demostraría que quizás nuestra especie es mucho más antigua de lo que nos ha comentado la historia oficial? Pero desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas, para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. No olvides que puedes seguirme en redes sociales a través de mi perfil de Instagram @alebernalpress con doble S, tal y como aparece en pantalla, y también te puedes unir al grupo oficial de Telegram de este canal. Ambos enlaces te los dejo en la descripción de este video.
Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto de este dossier, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, porque eso me ayuda mucho, no solamente a mí, sino también a todos los creadores de contenido de esta plataforma. De hecho, si me regalas un comentario también te lo agradecería bastante, además porque todos estos pasos son gratuitos. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.